Otro año más, a punto está de comenzar la Semana Santa, inmersos en una primavera radiante, envuelta en su mayor esplendor. Con la presentación del cartel que la representa este 2025, se nos emplazaba a disponer el corazón hacia una semana llena de emociones, un ciclo que para los creyentes es la manifestación de la fe en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En ese tiempo se perpetúa que el amor y el sacrificio van de la mano en el camino de la fe. Buenos días, señor conciliario de Ilustre Cabildo de Procesiones de Totana, reverendos sacerdotes que nos acompañáis, señor alcalde presidente del Ayuntamiento de Totana, señores diputados regionales, señores concejales, miembros de la Corporación Municipal, señores presidentes de las hermandades y cofradías que componen el Ilustre Cabildo, compañeros de la Junta Directiva del Cabildo, señoras y señores nazarenos todos. Hoy se va a anunciar el pregón con el que nos adentramos de lleno en la Semana Santa. Todos los nazarenos hoy aquí convocados sabemos que el mundo cofrade no es para personas deseosas de protagonismo. Si así fuera, las hermandades estaríamos en un problema continuo. Dice un texto publicado por el obispo de Córdoba que en el mundo cofrade, como en toda la vida cristiana, vale quien sirve y no vale quien quiere servirse de la cofradía para sus intereses. Esta reflexión es aplicable a la persona que este año va a pregonar nuestra Semana Santa, don Pedro Hernández Cañizares, no precisamente porque nos vaya a relatar sus vivencias en el mundo cofrade, pero sí porque, como reza el texto, vale quien sirve. Paz y bien. Este es el lema por el que se rige la Orden de los Hermanos Capuchinos a la que pertenece el pregonero, que es una de las órdenes componentes del conjunto de órdenes religiosas mendicantes relacionadas entre sí en el marco de la Iglesia Católica según el ideario de San Francisco de Asís y que conforman la Orden franciscana. Sus miembros se caracterizan por una vida de oración, pobreza y servicio a los necesitados. Adornan su caminar, entre otras muchas virtudes, por su modestia, cercanía al pueblo, vida de oración y espíritu fraterno. La forman personas que han decidido secundar al Cristo pobre, como lo siguió su fundador y padre, San Francisco de Asís.
Los requisitos para ser un buen cofrade, entre otros, podrían resumirse en ser una persona formada al servicio de su hermandad, dar testimonio del Evangelio, ser una persona con inquietudes y voluntad de superación, estar dispuesto a ayudar a los demás, conocer la historia, patrimonio, normas, objetivos, fines y actividades de la cofradía y estar dispuesto a respetarlos, así como asistir a las procesiones y actos convocados por la cofradía. Podemos decir, por tanto, que el pregonero es un buen cofrade. En él confluyen todos los requisitos expuestos. Con toda probabilidad y casi absoluta certeza, tú vives el sentido cofrade con mayor compromiso que muchos de los que nos encontramos hoy aquí presentes. Y por eso eres nuestro pregonero este año. Cristiano, totanero y nazareno. Esas son mis premisas para elegir al pregonero de la Semana Santa. Creo que las cumples sobradamente. Tu condición de cristiano no requiere explicación, siendo como eres sacerdote y como tal, una persona que tiene un papel fundamental en las cofradías, responsabilidad que se basa fundamentalmente en la mejor formación para los cofrades y en establecer un auténtico sentido de hermandad. La de totanero tampoco. Eres uno de nosotros desde tu llegada a nuestra ciudad, de la que ostentas además el título de hijo adoptivo. Y en cuanto a nazareno, los primeros judíos cristianos fueron ya nazarenos que siguieron a Cristo, como tú, aceptando su filiación divina, su nacimiento virginal y su resurrección, tal y como se relata en los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. La Semana Santa de Totana está vinculada a la parroquia de las Tres de María desde los comienzos. Hay cofradías que directamente son las del convento. Ahora también tenemos incluida en el Cabildo la procesión del Lunes Santo, como una más de nuestras procesiones. La Semana Santa está cerca de ti y tú estás cerca de nosotros. No hay palabras para agradecerte tu disposición, tu acogimiento, la apertura de las puertas de tu casa para cada acto que se pretende realizar, para cada concierto, para cada evento. Sabemos que eres el último bastión en una institución defendiendo una creencia y estilo de vida que está desapareciendo o amenazado, pero estamos contigo y contamos contigo. La historia continúa para la Orden Capuchina, que a la luz del Evangelio y de los signos de los tiempos sigue viviendo el espíritu de Francisco de Asís con toda su riqueza. Decía el año pasado que cada pregón de nuestra Semana Santa ha sido único y especial, diferentes entre sí. Todos los aquí presentes sabemos que el tuyo también lo va a ser. Hemos venido a escucharlo, a sentir e interiorizar otro pregón que enriquezca nuestra Semana Santa y nos haga verla desde tu particular punto de vista. Gracias por aceptar el encargo. Gracias por dejarme presentarte hoy. Cuando anuncié tu nombramiento en la asamblea, lo hice recitando parte de la oración de San Francisco, y te paso la palabra hoy con el resto de la oración. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Padre Pedro, estás en tu casa, está presente la comunidad nazarena que ha venido a escucharte y te cedo el testigo para que comiences a anunciarnos tu pregón. Muchas gracias. Bueno, agradezco las palabras de la presidenta del Ilustre Cabildo, pero yo soy solamente un pobrecillo seguidor de San Francisco. Yo diría más bien que quiero seguir a San Francisco, porque eso de ya considerarme seguidor, ya veremos si al final de mi vida, que me queda poco, lo soy algo, lo intento de verdad. Y quiero que Totana no le falte su convento franciscano capuchino, porque es de los pocos conventos de España que mantiene ese contacto tan directo con la ciudad. Creo que el convento apenas lo abres, estás en la ciudad, y la ciudad, cuando quiere, la puerta siempre abierta del convento para que entre en él. Y dicho esto, aquí nos hemos reunido para
oír, bueno, vamos a decir, el pregón de lo que es la Semana Santa. Y nos hemos reunido porque tenemos fe, bueno, alguna mejor habrá venido a ver qué digo, porque como han metido tanto miedo, esto es un pregón de estos de aquí te espero y allá me guardes, pero yo creo que estamos todos aquí hermanados. Yo considero, pues no sé cómo decir, yo me considero totanero. ¿Y para qué vamos a comenzar aquí, excelentísimo, y vamos para aquí, para allá, para acá? No, somos hermanos. Así que como buen franciscano, totaneros, os quiero mucho. Mi abrazo de paz y bien. Así comienzo el pregón. Agradezco enormemente mucho también el que hayan puesto la imagen de María Magdalena. Mirad, no sé cómo deciros esto. Cuando yo tenía 4 o 5 años, trajeron la imagen del Cristo yacente, nueva, en el pueblo donde nací, y esa imagen vino en un camión. Entonces, fijaos, estoy hablando del 49, por ahí. Tenía yo, nací en el 45, y la trajeron a casa. Y allí se quedó la noche que llegó. Bueno, la casa fue una peregrinación continua esa noche. Pero mi hermano y yo, que dormíamos juntos, teníamos pánico a los difuntos. Y mi madre la colocó en la habitación de enfrente, y nosotros cuando nos fuimos a acostar, aquello era un llanto continuo: mamá que está muerto, mi mamá que está muerto. Pero bueno, lo cuento porque de allí salió. Mi madre fue la madrina de la bendición del sepulcro y le guardo un cariño especial. Y también, poquito después, mi padre y mi hermano, mi madre también, fue fundadora de la Hermandad de Santa María Magdalena. Mi madre se llamaba Magdalena. Y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Pues yo tengo un fervor especial, un amor especial a Santa María Magdalena. Sabéis que escribí un libro, lo ofrecí al entonces presidente de la hermandad, no quiso publicarlo, que yo no pedía nada más que libremente publicarlo, todo para vosotros, yo no quiero absolutamente nada. No se quiso, y entonces pues la ciudad, en el pueblecito donde nací, allí lo publicaron, y allí está la primera edición. Pero si lo queréis, yo no tengo ningún libro, que eso de que dar libros al que no. Bueno. Y voy a comenzar el pregón porque ya está Adela nerviosa, porque dice que no he controlado el tiempo. Bueno, como introducción a este pregón de Semana Santa quiero hacer las siguientes puntualizaciones, que además responden a la metodología que he seguido en la elaboración del mismo. Primero, soy una persona creyente, religioso y sacerdote. Por lo tanto, voy a mantenerme en la línea estricta de la fe y de la religiosidad, sin concepciones ni recuerdos que me puedan desviar de pregonar el núcleo fundamental de lo que celebramos en esta Semana Santa, que no es otro que el amor hasta el extremo de Dios manifestado en Cristo Jesús, que fue clavado y muerto por nosotros en la cruz, y al que Él mismo resucitó de entre los muertos. Si al final habéis entendido esto, daré por válido mi pregón. De no ser así, sentiré la vergüenza de no haber sabido acercaros y sentir el amor de Dios que en la Semana Santa llega hasta vosotros de un modo tierno y abrasador. De acuerdo con esto, y como pastor, me permitiré también señalaros desde mi experiencia aquello que os puede apartar o ayudar a corresponder a ese amor de Dios manifestado hasta el extremo en su Hijo y hermano nuestro Jesucristo. He dicho que soy religioso, pero religioso franciscano capuchino. Y eso no lo puedo contener, lo llevo o lo debería llevar
como la sangre que corre por mis venas. De ahí las referencias que a través de todo el pregón haré a la figura de San Francisco. El que se configuró tanto con Cristo, que es llamado otro Cristo. Francisco estaba recién convertido. Un día paseaba junto a la ermita de San Damián y percibió que alguien le decía que entrase a orar en ella. Y allí entró y se puso a orar fervorosamente ante la imagen de un Cristo bizantino, que le habló así a Francisco: Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Anda pues y repárala. Francisco al principio no entendió bien aquellas palabras, pero nos dice la leyenda de los tres compañeros: desde aquel momento quedó su corazón llagado y derretido ante el recuerdo de la pasión, de modo que mientras vivió llevó en su corazón las llagas del Señor Jesús, como después apareció con toda claridad en la renovación de las mismas, admirablemente impresas en su cuerpo y comprobadas con absoluta certeza. Después fueron tantas las mortificaciones con que maceró su cuerpo, que así sano como enfermo fue austerísimo y apenas o nunca condescendió en darse gusto. Por eso, estando ya para morir, confesó que había pecado mucho contra su hermano cuerpo. Un día iba solo cerca de la iglesia de Santa María de la Porcíncula, llorando y sollozando en alta voz. Un hombre espiritual que lo oyó pensó que sufriría alguna enfermedad o dolor y, movido de compasión, le preguntó por qué lloraba. Y él le contestó: lloro la pasión de mi Señor. Por quien no debería avergonzarme de ir gimiendo en alta voz por todo el mundo. Y el buen hombre comenzó asimismo a llorar juntamente con él en alta voz. Totaleros, esto es lo que yo quisiera hacer en este pregón. No avergonzarme de sentir emoción, proclamar la pasión y resurrección de mi Señor y haceros sentir a vosotros lo mismo. Hermanos, os anuncio que en breves días vamos a celebrar la Semana Santa, la semana en que la Iglesia, hace presente y actualiza la pasión, muerte y resurrección de su Señor a través de la liturgia. Y he dicho bien, la Semana Santa no es un recuerdo, sino la Semana Santa es hacer presente ahora lo que sucedió hace muchísimo tiempo. Es hacer presente o es hacer presentes los misterios que nos dieron nueva vida. La liturgia es obra de Jesucristo, porque la salvación solamente la recibimos de Dios. Y en la liturgia lo que hacemos presente es todo aquello que constituyó nuestra salvación, como es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, hacerla presente a través de signos y a través de los sacerdotes y de la Iglesia.
la pasión, el misterio de la pasión y muerte del Señor, se hace presente y actualiza ante todo y sobre todo en la liturgia. De ahí la importancia de asistir y vivir todos los actos litúrgicos que celebramos en la Semana Santa. La Cena del Señor, el Viernes Santo, la Pasión del Señor, el Sábado Santo, ya lo iremos diciendo, el silencio meditativo, y el Domingo de Resurrección, la alegría que en Jesús, muerto y resucitado, hemos recibido la nueva vida. El Concilio Vaticano II dice que toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo, sacerdote, y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia no es igualada con el mismo título ni con el mismo grado por ninguna otra acción de la Iglesia. Una procesión o cualquier ejercicio piadoso jamás debe suplantar, entorpecer o anular una celebración litúrgica, porque es en ella donde se realiza la obra de nuestra redención. Y tampoco debe hacerse sin tener en cuenta el tiempo litúrgico o el día litúrgico en que se celebra. Esto nos debería llevar a potenciar aquellas procesiones o manifestaciones religiosas que estén de acuerdo con la liturgia, pero también a replantear ciertas procesiones que anulan o entorpecen la liturgia o están celebradas o no están celebradas de acuerdo con la liturgia del día o fuera del espacio temporal que las hacen comprensibles. Las procesiones son una manifestación religiosa, una ayuda, pero jamás deben convertirse en un fin, ni suplantar la celebración litúrgica, en la que el mismo Cristo, a través del ministerio de la Iglesia, se hace presente. Estoy convencido de que las procesiones pueden ser un signo válido para celebrar el misterio de Cristo y de que, si están de acuerdo con la liturgia, derivan de ella y a ella conducen, pueden ser auténticos actos de culto y testimonios convincentes de fe. Os animo, pues, a continuarlas e incluso a enriquecerlas, con tal de que sean procesiones verdaderamente inculturadas, es decir, que sean expresiones de fe y religiosidad de acuerdo con la idiosincrasia de Totana, y se purifiquen de sus elementos negativos, como pueden ser convertirla en un acto meramente folclórico, la inautenticidad cristiana y la ausencia de contenidos, preocuparnos solo por lo exterior, el fanatismo, el exhibicionismo y el derroche, la no participación del pueblo fiel, una religiosidad reducida solo al episodio de la procesión sin que después tenga repercusiones en la vida normal, la falta de referencia a la palabra de Dios, la despreocupación por insertarse en el año litúrgico o la marginación de las celebraciones litúrgicas. Las procesiones también serían mal celebradas como los momentos más importantes de la fiesta. No venimos a la liturgia, no recibimos la salvación,
pero es lo más importante, la procesión que no falte. Pues es una procesión mal celebrada. Bueno, aludiendo de nuevo a la vida de San Francisco y al crucifijo que le habló en San Damián, la compasión que comenzó a experimentar desde entonces ante la mirada de un crucifijo le llevó inmediatamente a las obras. En efecto, según nos relata San Buenaventura, a partir de ese momento se revistió del espíritu de pobreza, del sentimiento de humildad y de una profunda compasión por los pobres que le recordaban a Cristo crucificado. Comenzó a visitar asiduamente a los leprosos, los visitaba en sus guaridas, les proporcionaba generosas limosnas, les prodigaba los más humildes y humanitarios servicios y hasta les besaba en las manos y en la misma boca. Esto tener en cuenta que entonces era una enfermedad que se consideraba contagiosa. A los pobres y mendigos les entregaba sus bienes, todos sus servicios y su misma ropa hasta quedarse a veces desnudo. A los sacerdotes pobres les socorría con reverencia y piedad, proveyéndoles de todo lo necesario para el culto. Comenzó a macerar su carne y hacer penitencia para asemejarse más a este Cristo crucificado, hasta despojarse delante del obispo de Asís y llamar Padre solo al Padre del cielo. Domingo de Ramos. Os anuncio que, de acuerdo con todo lo dicho, de que en la liturgia se hace presente Cristo, Cristo el Señor quiere hacer su entrada mesiánica en total. Doy por supuesto que habéis leído el Evangelio con respecto a la entrada de Jesús en Jerusalén, pero a lo mejor lo di por demasiado supuesto y no lo habéis leído. Os recuerdo simplemente algunas cosas importantes, ¿no? En Marcos y Lucas, la entrada de Jesús en Jerusalén solo se redujo a los discípulos. En Marcos, exclusivamente a los 12. Entró silenciosamente, llegó al templo, no lo purificó al día siguiente y volvió de nuevo a Betania. En Lucas, la entrada de Jesús en Jerusalén fue un poquito más numerosa que exclusivamente los apóstoles o discípulos más cercanos. Y tanto berrearon que le tuvieron que decir los jefes que venían gritando, le tuvieron que decir, oye, y a estos que se callen. Y es la frase típica de Jesús, si estos se callaran, hablarían las piedras. La entrada de Jesús en Jerusalén fue delicadamente preparada por Jesús. Lo habían intentado proclamar rey, pero él no quiso. Y entonces, para que la gente no se confundiera como una entrada política, sino exclusivamente mesiánica, Jesús preparó todo. En Betania y Betfagé, entre Betania y Betfagé, la preparó delicadamente. Entonces mandó a los discípulos que buscaran un burrito hijo de una asna. Si hubiera sido un mesías político, hubiera entrado en caballo. Y Jesús no lo hizo, para que nunca se prestara a malinterpretaciones. Y efectivamente así lo hizo. En Lucas sí que es verdad que cuando llegó al templo procedió a la purificación del mismo, volcando las mesas, etc. Hay una cosa preciosa en Lucas. Era médico. No sé si habéis visto, si conocéis
Yo creo que sí, porque habéis ido muchas veces a Tierra Santa, ¿no? De Betania a Jerusalén. Betania a Jerusalén está a una parte, un monte, el Monte de los Olivos, y a la otra parte está Betania. Cuando subes de Betania a Jerusalén, llegas un momento en que ves a Jerusalén. Allí hay una ermitica que recuerda el llanto de Jesús al ver a Jerusalén. Y antes de entrar Jesús en Jerusalén, lloró sobre ella, dice San Lucas, mientras decía: si conocieras tú también lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Mateo y Juan, la entrada en Jerusalén en Mateo es más ruidosa. Pero Mateo, esperando también que no recibieran a Jesús, poco antes de entrar en Jerusalén, un poquito antes, el último viaje que hizo, también tiene una expresión grande y dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que han sido enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, si os va a quedar desierta vuestra casa, os digo que a partir de ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo, cuando describe la conmoción que sintió la ciudad al entrar Jesús, utiliza un verbo que solamente se utiliza en el Nuevo Testamento para cuando ocurre una explosión fuerte de la naturaleza, un terremoto, algo terrible. Queriendo expresar San Mateo con esto que la entrada de Jesús en Jerusalén y su no aceptación no es solo y afecta solo a los discípulos, afecta a los jefes, afecta a toda la ciudad, no a una parte sino a todos, porque el no recibir a Jesús supone la perdición. Imaginaos ahora nuestra sociedad de ahora, que excluimos a Jesús de la ciudad, que hemos perdido los valores religiosos, que nos creemos anticuados, no sé por qué, que creemos que el amor que proclama Jesús no proclama otra cosa, no soluciona nada, sino solamente aquellos que piensan no sé qué y creen que con eso lo van a solucionar. No, afecta a todos el que entremos o no entremos, o dejemos entrar o no dejemos entrar a Jesús en nuestra ciudad. Por eso os he dicho, Jesús quiere hacer su entrada en total. Él entró en la ciudad de Jerusalén no como un rey político, sino como un rey mesiánico. Su entrada es un testimonio de su verdadera realeza que excluye cualquier pretensión de violencia política y que solo consiste en la revelación de la verdad y en la comunicación de la vida. Es el que viene en nombre del Señor. Y su entrada, comienzo de su pasión, provoca la misma exclamación que provocó su nacimiento: Hosana en las alturas. Totaneros, Jesús quiere hacer su entrada en Totana el domingo que viene. No viene a fastidiar la vida a nadie, viene como humilde servidor,
viene a comunicarnos la vida, a comunicarnos la verdad y a entregar su vida por nosotros. No viene a imponer, viene a ofrecer. La respuesta depende de nosotros, pero las consecuencias ya las conocemos por el evangelista Lucas y por el evangelista Mateo. Las aclamaciones de los discípulos o de la gente señalan a Jesús como el profeta escatológico, que significa el profeta último. Ya no hay otra posibilidad. Es el último enviado por Dios. Es el hijo de David, el rey manso y humilde. Ya no debemos esperar a otro. Es la última y definitiva oportunidad que nos da Dios. Se le aclama con Hosana, es decir, como el que ha liberado ya a su pueblo o lo va a liberar pronto. O definitivamente, bien en el culto o cuando entreguemos nuestra alma al Señor. Todo ocurrirá si lo acogemos. Si no lo acogemos, cada uno sabrá su suerte. De la acogida, según esto, depende la transformación de nuestra ciudad y la transformación del mundo. De no acogerlo, seremos semejantes a la higuera estéril o a lo que le ocurrió a Jerusalén, que al final no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuántas veces nos quejamos de los valores que se han perdido? Los valores en que nos han enseñado a edificar nuestra vida. De la acogida de Jesús depende de que una sociedad se construya bien o se construya mal. Jesús nos advierte del peligro de rechazar su acogida y también nos advierte de la posibilidad buena de acoger su acogida. En este sentido, no tenemos que esperar que nos ayuden en nada. Siempre esperamos, es que no. Es nuestra fe la que debe transformarnos y transformar el mundo. El domingo que viene es una ocasión para manifestar nuestra fe y aclamar al Jesús que viene. Si nos lo impiden, lo haremos aquí dentro de la iglesia algún día, digo yo. Pero no debemos esperar que nos ayuden. Somos nosotros los que tenemos fe. Habrá gente que no tiene fe y no quiere hacerlo, pero los que tenemos fe, el domingo que viene, debemos ser misioneros de la acogida de Jesús. Y después demostrar en nuestra vida que esa acogida puede construir una ciudad fundada en el amor. Y por último, sabéis que en todos los evangelistas, menos en Marcos, que lo hace al día siguiente de la entrada, Jesús acaba en el templo purificándolo. Bueno, en la procesión del domingo que viene, sabéis que debe organizarse o en una iglesia que no sea la principal y venir a otra, ¿no? O fuera y venir a la iglesia. Siempre debe acabar en la iglesia, porque Jesús también quiere purificar nuestro culto. Y Jesús también quiere purificar nuestra manera de relacionarnos con Dios. Quiere purificar nuestra manera también de relacionarnos con los hombres. En una visión muy certera, San Juan coloca la purificación del templo al comienzo de su ministerio. Porque, evidentemente, es toda la obra de Jesús la que purifica el culto a
a Dios que se daba en el judaísmo. Y mirad una cosa, Jesús, desde el principio de su ministerio, se presenta ante el mundo apropiándose unas palabras de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado, Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a proclamar el año de gracia del Señor. O como le contestó a los emisarios de Juan Bautista: id y anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. ¿Habéis oído una palabra de que Jesús viene con el látigo a tirarnos? ¿Habéis oído algo que suponga castigo? Jesús viene para abrir nuestros ojos, curar nuestras heridas, salvar nuestras almas, hacernos vivir como personas, relacionarnos con amor, hasta dar la vida por nuestros prójimos. ¿Habéis oído que viene algo negativo? ¿Cómo nos cerramos a esa entrada de Jesús en nuestra vida? ¿Cómo podemos decirle que no entre? ¿Cómo le podemos decir a una persona cuando estamos esperando a un médico que está a la puerta tocando para salvar nuestra vida, le cerremos el corazón? No, totaneros, no vidas mías, no. Hemos de abrirnos, hemos de dejar que Él nos limpie, nos purifique, abra nuestros ojos, que Él nos dé la vida que necesitamos para ser felices. Esto es lo que celebramos, si queremos celebrarlo bien, el Domingo de Ramos. Os anuncio que Jesús nos invita a un banquete extraordinario y desea quedarse para siempre con vosotros como fuente de donde brota la vida verdadera y regla de nuestras vivencias eucarísticas y nuestros comportamientos morales. ¿Qué celebramos el Jueves Santo? Bueno, lo primero, perdonar esta cosita que os voy a decir. La cena del Señor no fue la cena de Pascua, que se celebraba del viernes al sábado. El viernes por la tarde se sacrificaban los corderos para celebrar la cena que recordaba la salida de Egipto. Jesús sabía que iba a morir al día siguiente, porque en San Juan, cuando Jesús purifica el templo, los sumos sacerdotes ya no hablan con Jesús, sino que deciden: a este hay que matarlo ya. No esperan más tiempo. Jesús, sabiendo esto, adelanta la cena al Jueves Santo. No puede esperar al Viernes Santo, porque el Viernes Santo Él estaría expirando cuando comenzaban a sacrificarse los corderos pascuales, porque Él era el verdadero Cordero Pascual. Sabiendo Jesús eso y queriendo que su salvación concedida a través de su muerte y resurrección llegara hasta nosotros, celebra esta cena. No había cordero, así es que en la procesión de este año quitar el cordero de la bandeja, porque en esta cena no hubo cordero. Lo digo refiriéndonos un poco a lo histórico, ¿no? Que ponemos ayer cordero creyendo, no, fue una cena normal, Y allí Jesús es cuando instituye la Eucaristía y nos da el mandamiento de su amor. Para
entender lo que hace en la Eucaristía hemos de entender tres cosas principalmente. Jesús es el único que nos salva. Jesús es el único puente y sacerdote entre Dios y los hombres. Y Jesús es la única víctima agradable a Dios. No podemos recibir la salvación de otra manera que aceptando a Jesús en nuestra vida. Y para que eso ocurra y no cenaran los discípulos de entonces, sino que cenáramos nosotros con Él, comiéramos, también Él quiere comer con nosotros. Él quiere quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Y por eso instituyó la Eucaristía, donde Él es el sacerdote. Los demás somos instrumentos. No se convierte el pan en nuestro cuerpo, ni la sangre en nuestra sangre. Él es el único puente que nos une con Dios, el único mediador, no tenemos otro. Y a veces acudimos a los otros, que está muy bien, porque también que tenemos que... Pero Él es el único. Las procesiones no nos salvan. Y perdonar, quizá tampoco la Virgen María, que es mediadora de un modo especial. Pero quien nos salva es Jesús, solo Jesús. Y para eso instituyó el sacramento de la Eucaristía. Y como sabía que se iba a ir y él no podía hacerlo físicamente, instituyó también el sacerdocio como instrumentos suyos. Si esto lo entendemos perfectamente, donde recibimos la salvación es en la misa. No es manía de los curas que vengáis a misa. Es que si no venimos a misa, no recibimos la salvación, que es simplemente y llanamente recibir a Jesús. Vosotros podéis hacer lo que os parezca, yo no me meto. Las razones por las que se viene o no se viene, pero lo que sí que es real, que donde recibimos nuestra limpieza, recibimos nuestra salvación, recibimos nuestra purificación, es en la Eucaristía y solo en la Eucaristía. Esa es la razón de por qué la misa, no un domingo, debía de ser diaria. Que a veces acudimos a los santos, pero no acudimos al único Salvador que es Jesús. Y esa es la importancia de la Eucaristía, no es ninguna manía nuestra. Nosotros también tenemos que purificarnos. Y yo creo que un sacerdote que no todos los días no celebre la misa, pues para mí, si es posible, nunca la dejo. Porque es donde experimento la salvación de Jesús. La salvación es gratis. Lo que pasa es que nosotros debemos comportarnos con Dios agradecidos y hacer lo mismo que Jesús hace con nosotros. Y por eso Juan no relata la institución de la Eucaristía. Juan relata el lavatorio de los pies. Y con eso quiere expresar Jesús algo muy importante, que Él hace eso como servidor, no nos obliga a nadie. La llamada de Jesús es una llamada, no un mandamiento y obligación. De nosotros depende la respuesta. Y por eso también cuando Pedro se niega a que Jesús le lave los pies, le dice, ojo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y a partir de eso, Jesús, porque el lavatorio de los pies no solamente tiene conexión muy fuerte, Jesús nos da el mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cristo nos manda y nos dice cómo tenemos que cumplir el mandamiento, Mientras que todos los que estamos aquí no estemos dispuestos a dar la vida por los demás, no cumplimos el mandamiento de Jesús. Y os recuerdo una cosa, Jesús lavó los pies a Judas, el que lo iba a traicionar, le dio la oportunidad
incluso de que Él participara de la salvación. No decimos que está condenado ni lo diré jamás. Pero si no estamos dispuestos a hacer lo que hizo Jesús, consideraos cristianos de quinta clase. Y yo lo mismo, ¿eh? Yo lo mismo. No digo por los demás, lo digo por mí. Y tal como Jesús nos dice el mandamiento, en esto conocerán que sois discípulos míos. No tenemos otra cosa que nos justifique como discípulos de Jesús. Por lo tanto, si venimos a misa y no venimos por amor, si hacemos una cosa y no la hacemos por amor, no vale para nada. La medida que nosotros hacemos una oración buena y que nuestras Eucaristías son bien celebradas, es que eso nos lleva a amar a los demás. Si no nos lleva a amar a los demás, bueno, no digo nada. Se me ha quedado hasta esto. Esto es de la emoción. Bueno, no pasa nada. Conozco a un sacerdote que en plena Eucaristía se le cayó el pijama. No digo nada. Bueno, vale. Hermanos míos, que es que a veces creemos que somos santos y no lo somos. Para llegar a la medida de Jesús. Si no queréis que vuestras procesiones, por mucha preocupación de arreglar el trono y todo lo demás que considero necesarias, por eso ya estéis salvados, ¿eh? No. Si vuestra hermandad, como dicen los estatutos, no atiende a los pobres, porque dice, si es posible, me hace a mí eso una gracia que me muero. O sea, es posible edificar una sede para la hermandad, es posible cambiar de trono, y no es posible a los hermanos atender a los pobres. O sea, que es una de las cosas que dice vuestros estatutos. A los pobres, no digo a los puros, ojo, no digo con esto nada, a los pobres, si uno si una iglesia es pobre, allá dársela. En esto tenemos que llevar un cuidado exquisito. Bueno, el Viernes Santo. En el Viernes Santo, ¿qué celebramos? El amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que murió y se ofreció por nosotros. El Viernes Santo es la contemplación de la cruz. Es, no lo sé cómo decirlo de alguna manera, es estar absortos en esa cruz que según el profeta Isaías, por eso lo leemos en la primera lectura, esa cruz que es la manifestación más terrible que pueda existir del fanatismo y del pecado humano. Pero a la vez es la manifestación más tierna del amor de Dios. Y digo que es la manifestación más terrible del pecado humano porque intervinieron 4 personas o 4 grupos de personas de los que nos podemos identificar nosotros. Primero, los fanáticos de los sumos sacerdotes. O sea, cuando resucita Lázaro, como era una prueba evidente de que era hijo de Dios, dicen, matemos también a Lázaro, porque a raíz de él creen muchos en ellos. O sea, destruyamos las pruebas. ¿No duele esto, no? Segundo, de los discípulos, Madre Santa, Madre Santa. Primero Judas, después todos los discípulos, todos. Este camino del Monte de los Olivos
Señor, jamás te pasará eso, jamás te pasará. Pero una cosa son los tiempos de bonanza y otra cosa son los tiempos de peligro. Pues bueno. Y después Pedro, faltaba la guinda del pavo. La guinda. Mirad una cosa, Jesús en la cruz se quejó, no se quejó de los golpes, ni se quejó de los clavos, ni se quejó de la cruz, ni se quejó de la incomodidad, no se quejó de nada, sino del abandono de los discípulos, lo que más le dolió a Jesús. Y ahora después en las procesiones, y con esto voy a acabar, no estaban al pie de la cruz, ni San Juan. Vamos a abandonar a Jesús, no vamos a dar testimonio de Él. Nos vamos a quedar impasibles ante todo lo que ocurre, cruzándonos de brazos. Vamos a ser como Pedro, que cuando le dicen, tú eres también de estos, nos avergonzamos por aquello de que no se estila hoy ser cristiano, que eso es una antiguaña. Cofrades, tenéis mucho trabajo que hacer todavía en esto. No solamente sacar la procesión, y los demás también, los demás también. Bueno, pero sobre todo, con estos dos yo creo que sobran, porque el pueblo muy manipulable, muy manipulable. Sí, quieren hacer rey a Jesús, va la gente a escucharle, pero después, si me dan algo y esto me viene bien a mí, pues digo, donde digo, Osana, pues después digo, crucifícale, no pasa nada. Bueno, y no digo nada de Pilato, que aprendió a lavarse las manos, ¿sabéis dónde? En Astorga. Porque estuvo ahí, no sé si fueron 3 años, de gobernador de una provincia romana. Y las malas lenguas dicen que aprendió a lavarse las manos en España, que somos magistrales en esto. Cuando vemos un problema, mirar hacia otro lado, o cuando nos toca resolver un problema, bueno, sí, pero es que la ley es que dice esto, dice lo otro, dice lo de más allá. La cuestión es que se queda el pobre muriéndose y nosotros viviendo. Y Pilato creo que es santo, Esto es una cosa mía, pero en la iglesia etiópica, creo que es el 26 de julio y el 24 su mujer, que se celebra la fiesta de San Poncio Pilato, porque se convirtió, dicen que fue a las Galias y allí murió mártir porque él quiso librar a Jesús, pero fue un cobarde. Y lo que pasa siempre, me lavo las manos y echo la culpa a vosotros, cuando él tenía la responsabilidad de decir que no. Queridos totaneros, no hagamos nunca eso. No hagamos nunca eso. Si no queremos solucionar un problema, digamos, no quiero solucionar y no pasa nada. Pero lavarnos las manos es lo último que tendríamos que hacer. Bueno, y el Sábado Santo es cuestión de meditar y de pensar. No hay nada. No se debe hacer nada, no recéis el rosario, ni acudáis a la iglesia a hacer el Vía Crucis. No. Si Jesús está muerto. No vale juntarse para decir vamos a hacer un día de retiro. No. Callar. Nos da miedo el silencio. Callar. Y lo otro, pensar. Pensar, no tengamos miedo a pensar. Y a propósito de lo que es el Domingo de Resurrección, antes os digo una cosa, mirad una cosa.
como como el Viernes Santo, bueno, yo un año la procesión se metió a las 3 de la madrugada, ¿eh? A mí me hace mucha gracia que ahora, digamos, las procesiones de Semana Santa, y a lo mejor Francis se quede para el norte. Tú no sabes lo que es una procesión de Semana Santa de antes. Cuando te plantabas una hora, te traían el bocadillo y después, a lo mejor 2 horas ahí, cuando ya decías, está a punto de llegar, hasta los curas se metían a cenar, pues imagínate tú los plantones que nos pegaban. Ahora estás en la gloria, ahora estoy muy cojo, estás en la gloria. Ha mejorado muchísimo, ahora hablaré de eso, ha mejorado muchísimo. Pero, claro, ¿qué pasa? Que coges y te metes tarde. Después de meterte tarde llevas el santo al sitio. Al día siguiente te levantas temprano, que si empiezas a limpiar, que si empiezas a quitar, ¿qué pasa? Que viene la vigilia pascual, estamos todos cansados. La celebración más importante del año, porque sin la resurrección no tendría sentido la pasión y la muerte. Jesús fue un fracasado mesiánico y fracasado humano si no hubiera resucitado. Y resulta que la celebración de la vigilia pascual, ¿cuántos presidentes lo hay? Bueno, pero digo presidente por no decir la iglesia nuestra a la mitad. Y las de aquí, no lo sé, no lo sé porque no voy a venir a fichar. O sea que nos quedamos la mayoría de los días hasta las 3 porque está el programa que me gusta. Pero esa noche es que hace mucho, es que salir ahora y vestirme, pues ponte alpargatas, si ve que a Jesús le da igual. Hombre, no cuidas con la gata que con el batir que te como. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Hemos de acabar cuanto antes con eso. Si hemos vivido lo que es la Semana Santa, el jueves y el Viernes Santo, si no asistimos al domingo, así después aquí, y viva la Virgen y viva lo que sea. Pero, y en la liturgia, que es donde se recibe la salvación, hay que muchas palomas y mucho tirar, y hay que. Lo otro es manifestación de la alegría que hemos sentido a medianoche. No os preocupéis. Mira, estamos en un periodo de conversión que significa que queremos ser mejores, ¿no? Pues ya está. Hay que ser mejores y ya está, no pasa nada. Vale. Y con las procesiones, ruego a los de las cofradías que no se mueven en el sitio porque no va a pasar nada. Se han metido tanto miedo que yo no sé. Tanto miedo, no tengáis que no voy a decir ninguna barbaridad. Bueno, mirad, atendiéndonos a los datos de la antropología y de la Biblia, las procesiones aparecen siempre como un hecho sólido y fundado, y como un signo para celebrar el misterio de Cristo. Por lo tanto, una posición iconoclasta de las procesiones me parece un disparate. Debéis de celebrarlas, pero siempre y cuando sean unas procesiones que sean signos de fe y verdaderos actos de culto, que nos lleven a vivir el misterio en la liturgia y a vivirlo y expresarlo en la calle. Pero cuando no lo hemos vivido en la liturgia, la expresión en la calle es un mero teatro. Y no estoy diciendo nada negativo, por Dios, estoy diciendo mi opinión. Las procesiones expresan
el que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Por eso siempre veréis que salen del templo y vuelven al templo, que es la Jerusalén celeste representada en el templo de nuestras parroquias. Hay una distinción entre procesión y peregrinación, que son dos signos muy cercanos entre sí, pero que son diferentes. Por ejemplo, la peregrinación, la que bajamos a Antiolaria, es un signo más amplio. La peregrinación puede convertirse en procesión al principio y al final de la peregrinación, y la peregrinación puede ser individual. Yo no voy a la Santa Hora y voy como peregrino y puedo hacerlo solo. La procesión es un concepto más circunscrito y determinado, y jamás puede ser individual, sino que es comunitaria, porque la procesión siempre es expresión de una comunidad que camina en la fe en este mundo y tiene su reglamento preciso, como es el siguiente. Reunión de la asamblea. Se inicia en un lugar determinado. Se camina con un reglamento preciso y se dirige a una meta definida. En la procesión cristiana, además, Dios camina a la cabeza de su pueblo, por eso sacamos el crucifijo antes. Tiene siempre un tono solemne, pero festivo y hasta gozoso. La procesión se dirige hacia el templo, figura de la Jerusalén celestial, donde se concluye normalmente con la celebración de la Eucaristía. Para que una procesión sea auténticamente cristiana, tiene que tener los siguientes elementos. Tiene que estar en armonía con la liturgia, derivar de ella y estar orientada hacia ella. Debe ser un auténtico acto de culto. Tiene que ser un verdadero acto de fe y tiene que estar de acuerdo con la narración bíblica o con la palabra de Dios. Mirad una cosa, bueno, señor alcalde, no, esto no es ninguna cosa negativa, Lo que hiciste en Madrid, claro, ¿qué vas a decir? Por decir la verdad, ¿no? Una de las características es que salimos y entramos. ¿Cómo? Una procesión no es eso, por Dios. Si se entra, no se sale. El que entra, acaba. No se sale. Esto es una procesión. ¿Cómo se sale? Yo entiendo, o sea, si yo hubiera hecho lo mismo, no lo digo por decir cosas negativas, hubiera hecho lo mismo. Y en eso tenéis que llevar cuidado a las hermandades. Yo lo digo de los demás, no digo que el que entra, el que viene a ver la procesión, tenga que entrar o no entrar, pero los que sois de la hermandad, vuestra obligación es entrar y no salir de la procesión. No puede estar el santo solo, que yo me he pasado con un santo solo, que entonces iban a carro, hora esperando, hora y media o 2 horas. No se puede ir a cenar y volver, o meterse en una casa para comer y después volver a la procesión. No se puede hacer, esto está lógico, si lo tenéis en vuestros estatutos. Y eso, vamos a ver, en una iglesia, que sea una iglesia que la llevemos entre todos, a vosotros os toca eso en la ciudad de Torana. Y vuelvo a repetir, esto no es decir, esto es decir simplemente lo que se debería hacer. Que va a costar y que cuesta mucho, evidentemente. Pero es a donde debemos tender, estamos en tiempos de conversión. A ver si queréis que la conversión es para los demás y nosotros no tenemos que hacer nunca nada. Bueno, no tiembles. ¿Qué papel tienen las cofradías y hermandades en la Semana Santa? La respuesta es bien clara, ateniéndonos a vuestro reglamento, a vuestros estatutos, que dice lo siguiente, textualmente, lo he copiado textualmente.
Lo primero y principal sería fomentar la vida cristiana de todos sus miembros, cultivando en ellos los valores evangélicos, la conciencia de pertenencia a la comunidad cristiana, el deber de participar en la vida de la Iglesia y el testimonio de la fe en el mundo. Y a partir de aquí, tener un papel principal en todos los actos y cultos de la Semana Santa, que verdaderamente sea una semana, para que verdaderamente sea una semana santa cristiana. Y para ello, y vuelvo a citar textualmente, cuidar de que el culto público y los actos penitenciales de la Semana Santa, fin principal de la hermandad, contribuyan a la penitencia y la conversión interior de todos los asociados. Ofrecer a los hermanos cauces concretos para que puedan participar fructuosamente en los oficios del triduo pascual, haciendo que las procesiones que organiza tanto la hermandad como el ilustre Cabildo Superior de Totana conserven su unidad con las celebraciones solemnes litúrgicas y constituyan una representación catequética y plástica del pueblo de los misterios que la Iglesia celebra en el interior de los templos. Repartir limosna en dinero o especie a los pobres, siempre que el estado económico de la hermandad se lo permita. Bueno, esto me produce a mí un poco de hilaridad. Mirad, manda muchas explicaciones, pero yo conozco a un sacerdote de aquí que su familia es igual que la mía, es una familia noble, de noble sentimiento, quiero decir, noble no de guerra, ¿no? Y dice que cuando se vestía, en medio de la pobreza de su casa, su madre procuraba llenarle de empanadillas o de bocadillos lo que era la túnica de la Semana Santa, porque habían pobres que necesitaban comer. Y la procesión era una ocasión de dárselos. Ahora eso ha cambiado, ¿no? Si quien quiera haga que se la cuide. Eso ha cambiado. Pero, por favor, que en una hermandad, si nosotros lo tenemos por obligación, el 3 o 4%, que supone una barbaridad, eso tenemos que dar a los pobres. Fijar una cosa, que esto para los pobres, si es vuestra misión. Mirad, la Semana Santa no va a cambiar en Totana si vosotros no cambiáis. Yo sé que vais a cambiar, yo lo sé seguro, porque tenéis unos estatutos que son una maravilla. Que no los habéis cumplido hasta ahora, pues se pueden cumplir de ahora en adelante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tenéis una cosa maravillosa. Bueno. Bueno. Y ahora, aquí viene lo más difícil, pero esto lo digo, por favor, leer el Evangelio, leer los Evangelios. No lo digo para que quitéis, para que cambiéis, no lo digo por nada. Y lo digo, hay cosas que ya, a lo mejor, ¿cómo va a quitar Miguel Ángel la piedad del Vaticano? Si es una obra de arte, por Dios. Si es una obra de arte, eso. Aunque sea por la imaginación de que la Virgen pudo hacer eso, me parece bien. Pero por otra cosa, por el Evangelio, no. Leed los relatos de la Pasión y os diré, por ejemplo, si estos son reflexiones, porque si decimos que podían cambiar las estructuras de nuestras procesiones, también que hemos dicho según el Evangelio, ¿no? Bueno, por ejemplo, en ningún relato de la Pasión del Señor aparece la samaritana. Aparece en el Evangelio.
no en los relatos de la Pasión, ¿eh? Se pueden buscar alternativas. Y tampoco la Verónica. Ninguna de las dos es santa, ¿eh? La Verónica ni se conoce quién es. Con esto no quiere decir que la quitéis. Se pueden buscar alternativas. Pero en los viacrucis bíblicos no aparece nada de eso. Ni las caídas. Vosotros tenéis la primera caída, falta la segunda y la tercera, pero a mí me hace una gracia tremenda que en la tercera estación del viacrucis, que no es bíblico, aparezca el cirineo ayudando a Jesús. Y después que pasen las otras dos, que Jesús cae sobre la cruz, encima cae la cruz de Jesús cuando la llevaba el cirineo. Entonces, ¿cuántas caídas hay? No relata la Biblia ninguna caída. Si a todos nos gustaría que fuera así, pero no es así. Por lo menos los relatos evangélicos, ¿eh? Uf, esto es más fuerte. Ni siquiera aparece la Virgen como en las películas, que iba por todas las calles de Jerusalén buscando a Jesús. No, eso es de película. Seguro que la Virgen no estaba en Jerusalén, porque entonces no había móviles y no la podía llamar a Nazaret. Y no se relata que estuviera entre las mujeres, ni se relata que fuera al sepulcro, ni se relata nada. Las piadosas mujeres estaban allá. Solo, dice Juan, en una escena donde no se explica cómo aparece que la Virgen María estaba al pie de la cruz con otras mujeres y allí le dice: madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Eh? Yo, por lo que he leído y por lo que no creéis que es una 12ª estación o 12ª edición del pregón, ¿eh? Esta semana lo he rehecho entero. No aparece la Virgen María, ¿no? Y San Juan. Todos los escritos dicen que esta es una escena que está planteada por San Juan con una intención teológica. Os he dicho antes que San Juan pone la purificación del templo al principio de su ministerio, no al final. ¿Cuál fue verdad? Pues las dos. San Juan, con una intención teológica, dice: toda la vida de Jesús fue purificación del culto. Para los sinópticos que se escribieron antes fue al final. Vale. Con muchas dudas, ¿no? Si Jesús expulsa a los vendedores con látigo, no dura Jesús ni un minuto ante los guardias del templo. Vale. Esto que estoy diciendo, yo vuelvo a repetir, no es... Yo os digo lo que entiendo, lo que he estudiado, no digo que lo cambié ni no cambié, por Dios. Si todo el mundo pensamos que haría falta alguna mujer que limpiara a Jesús, eso es lo que pienso, pero no es lo que se relata en los evangelios. Como que la Virgen María, después de estar allí con San Juan, recibiría a Jesús en su seno, y la dolorosa como la piedad, ¿no? Pero eso no sé, ¿cómo es posible que la Virgen María no estuviera después allí recibiendo el cuerpo de Jesús y después fuera la primera que fuera al sepulcro con las santas mujeres el domingo de resurrección? Bueno, esto es una reflexión, ¿eh? Por Dios, entenderlo así, y lo digo con todo mi cariño. Si yo también he sido educado desde pequeño con todas estas estaciones, y desde pequeño rezábamos más estaciones en la Semana Santa que las que pasó Jesús en toda su vida. ¿Verdad que sí, Isidro? Entonces, pues es una María ya, vale. Entonces, me permito también insinuaros, insinuaros. Por Dios, si a mí yo conozco las estrellas de la Virgen de los Dolores, las conozco, bueno, no sé cuántas ahora porque ya se me va la memoria, pero las he contado
40.000 veces. Imaginaos las veces que he ido detrás. Bueno, entonces también yo me permito sugeriros, para que estén de acuerdo con la liturgia, los siguientes. Y para que concuerden con los relatos evangélicos. Las que no nombre, no os preocupéis, que no quiero que no asistan, sino yo digo lo que hay. Vosotros seguid lo mismo, aunque habría que cambiar un poquito, ¿eh? Por ejemplo, yo suprimiría la procesión del Martes Santo. Después esos mismos santos salen en otra procesión el jueves y el viernes. Vale. Jueves Santo, para que esté de acuerdo con la liturgia, sería Santa Cena, oración en el huerto, beso de Judas. Falta no sé si falta o no falta, una procesión del prendimiento, una hermandad. Y la condena de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, que tuvieron la culpa de todo. Esa no existe. También sería cuestión de sacarlos con su vidra, achuzando a Jesús. Y la negación. Son las procesiones del Jueves Santo por la tarde, según mi entender. Y las del Viernes Santo por la mañana. Condena de Jesús. Está. Lavatorio de Pilato. Jesús flagelado. Coronación de espinas. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y Simón de Cirene es santo, San Simón de Cirene. No lo sacáis nadie. Por la tarde, elevación de la cruz, Jesús en el Calvario. ¿Y quién se acuerda del buen ladrón? ¿Es santo? ¿La decía? Cristo de la sangre, Jesús traspasado, descendimiento, exaltación de la cruz, santo sepulcro. Hay otra, eso que se llama elevación de la cruz, pues eso también. Santo sepulcro, Santa María Cleofé, Santa María Salomé, Santa María Magdalena, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los Dolores. Las que no he nombrado, por favor, ponerlas. Y el domingo de resurrección. Ay, madre mía. Bueno, vale. Todo el mundo suponemos que el Señor, cuando resucitó, fue enseguida a su madre y se le apareció. Eso es una imaginación nuestra, claro. Las apariciones fue a María Magdalena. Y además, no me toques, voy a subir a mi Padre y vuestro Padre. No me toques. El domingo de resurrección, yo creo que el encuentro debían estar María Magdalena, las santas mujeres, sin nadie a que no está. Y bueno, la Virgen. Claro, ya que pertenece, sería un deseo, o es un deseo que Jesús apareciera a ella. Me imagino que tal vez la intención de San Juan es decir a la Virgen María, de ahora en adelante, tu hijo es la Iglesia. De ahí debes recibir la fe y buscar tu fe, y vivir tu fe, porque María es la máxima buscadora de fe. Y decirle a la Iglesia, recíbela como a tu madre, cuídala. Y bueno, esto es lo que yo... ¿A qué os he molestado mucho con esto? Tan terrible es esto. Es que a veces hablar la verdad es lo más peligroso. A veces alguno me declara hereje. Y ahora os voy a anunciar el domingo de resurrección. Yo desearía que nos pusiéramos de pie, porque es muy poquito.
Hermanos, os anuncio el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Jesús vive, ha resucitado y está presente entre nosotros como Señor y dador de vida. El Dios revelado y quien se entrega Jesús, a quien se entrega Jesús, es el Dios verdadero, el que dirige la historia, el que acoge y perdona a todos, el que busca a la oveja perdida y espera el regreso del Hijo pródigo, el buen samaritano, que limpia el rostro ensangrentado del hombre y lo pone a salvo, el que entrega a su Hijo para demostrarnos su amor, el que quiere la libertad integral del hombre, el que no abandona a nadie, el que sueña para todos un mundo nuevo, en definitiva, un Dios al que podemos llamar Padre. Jesús sigue vivo entre nosotros, está para darnos vida, para señalarnos el camino, para hacer realidad el mundo nuevo soñado por el Padre, para limpiar nuestras heridas y sanar nuestros desencantos. Todo lo que Él dijo e hizo es verdad. Jesús está vivo. Que en Totana se perciba que somos un pueblo de resucitados, un pueblo que ha recibido la nueva vida que Jesús nos ha procurado, que se detecte el amor por todas partes y que en todas nuestras relaciones nos comportemos como verdaderos hermanos. Un día nacimos y un día moriremos, pero la muerte no tiene la última palabra. Tenemos que vivir con esperanza el dolor, el sufrimiento, las contrariedades, la enfermedad, las situaciones incómodas, todo. Cristo vive y nosotros viviremos. Gracias por vuestra paciencia.